La Iglesia Bautista de Nacimiento presenta su serie de estudios bíblicos sobre la familia. Hoy exploraremos la paternidad parte 1, lo que diferencia a la paternidad bíblica. En este estudio, descubriremos cómo los roles dentro de la familia no solo traen armonía, sino que también glorifican a Dios y edifican su reino. Que este mensaje nos desafíe a cumplir con fidelidad el llamado que Dios nos ha dado en nuestros hogares. Este tema será desarrollado por nuestro pastor, Dionisio Valenzuela. Bienvenidos a este tiempo de reflexión y aprendizaje en la palabra de Dios. Quise partir con una frase del pastor Héctor Salcedo que dice lo siguiente: la ejecución exitosa de toda labor requiere que esté dirigida y motivada por un propósito claro, y la tarea de la crianza no es la excepción a esta regla. Toda persona necesita que en todo proceso, que en todo proyecto, que en todo lo que se esté haciendo, se esté dirigida hacia un propósito, o sea, no hacer por hacer y en el camino veamos a dónde llega lo que estamos haciendo, sino que todo necesita un propósito claro. Y la verdad es que cuando hablamos de crianza, con muchos papás que hemos conversado, ya sea que en la iglesia, en la escuela o por otras partes donde me toca compartir con respecto de la paternidad, nos encontramos con la sorpresa de que muchos papás no tienen herramientas o dicen no tener herramientas para poder criar a nuestros hijos. Y la verdad es que no tener la herramienta, básicamente me están diciendo, y en la conversación sale de que básicamente lo que se hace con los hijos es lo que se puede hacer en el día a día. O sea, no hay un propósito, no hay una visión clara, no hay una meta clara con respecto a cómo criar ni por qué criar de tal y tal manera. Por lo tanto, lo que vemos en la mayoría de los padres cuando hablamos de paternidad o de crianza de los hijos, más que una meta clara, vemos demasiada confusión con respecto a la crianza. Y cuando hay confusión, muchas veces algunas cosas parecen verdaderas, parecen reales o parecen muy buenas herramientas para poder criar. Tomamos de la cultura, tomamos un poquito de acá, tomamos tal conocimiento de acá. Como no hay una meta clara, como hay confusión, entonces para toda herramienta de donde venga, muchas veces parece buena y la tomamos como si fuese la herramienta. Y parece que muchos tienen como una caja de herramientas que tienen su caja allí, pero dentro de esa caja de herramientas no tienen las herramientas para poder construir o para poder criar a nuestros hijos. Yo estoy construyendo mi casita, tengo una caja de herramientas y cuando necesito clavar un clavito voy y sé que ahí está el martillo, tengo las herramientas necesarias porque tengo un propósito claro y para ese propósito claro necesito las herramientas necesarias para poder alcanzar ese propósito claro. Pero si usted me ve a mí que yo estoy construyendo mi casa, mi hermano Sócrates ahí en algunas oportunidades ha ido a acompañarme junto a otros hermanos. Ya, si el hermano Sócrates que yo estoy construyendo mi casa y sabe que tenemos que levantar un tabique y necesito el martillo para poder clavar algo, yo le digo, ahí está la caja de herramientas, ahí debe estar el martillo, el alicate, la lienza, la wincha, los clavos, todo ello. Pero si cuando voy a la caja de herramientas encuentro una zanahoria, cebollas, ¿por qué trajiste esto? No, por si acaso. Porque me dijeron, es para llenar algo. Es que como vi por ahí las zanahorias, es que a lo mejor me podían servir. Mira, sirven para la alimentación. Pero no para construir lo que quiero construir. Y muchas veces en la crianza nos vemos con eso, como tenemos una caja de herramientas, pero dentro de esa caja tenemos muchas cosas que no nos sirven. ¿Y por qué las tenemos allí? Porque no tenemos claro el propósito. No tenemos claro el foco, no tenemos clara, muy bien definida la meta del por qué criamos, y si no tenemos definida bien la meta clara del por qué criamos, tampoco vamos a poder definir el cómo lo vamos a hacer. Por lo tanto, la frase del pastor Héctor Salcedo me parece adecuado para poder comenzar. La ejecución exitosa de toda labor requiere que esté dirigida y motivada por un propósito claro. Y la labor y la tarea de la crianza no es la excepción a esta regla. La perspectiva bíblica con respecto a los hijos.
En primer lugar, necesitamos una perspectiva bíblica clara con respecto a nuestros hijos. Ya, nuestros hijos, hermanos, y voy a andar rápido en esto, pero nuestros hijos, y lamentablemente he escuchado por ahí que son un cacho. No es así, hermanos. Nuestros hijos tampoco son un tropiezo para nuestro desarrollo personal. También lo he escuchado. Nuestros hijos tampoco son una muralla en la cual yo voy a chocar y hasta ahí va a llegar mi perspectiva de vida personal. Tampoco es eso nuestros hijos. La Biblia no nos presenta a nuestros hijos con esa perspectiva. Pero lamentablemente la cultura, la sociedad y la juventud de hoy en día, cuando les preguntamos ¿por qué no tienes hijos? Es que primero yo quiero desarrollarme personalmente. Primero yo quiero desarrollarme profesionalmente. Lo que pasa es que si yo tengo hijos ahora, mi vida y todos mis sueños y mis anhelos así van a quedar estancados. Hermanos, los hijos no son una piedra que estanca el arroyo de nuestra vida. No son eso. Nuestros hijos no debemos verlos como una piedra de tropiezo por lo cual nosotros vamos a tropezar y por lo cual no vamos a poder avanzar en todo lo que tiene que ver en la competencia de nuestra vida. Nuestros hijos no son eso. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en cómo nosotros muchas veces incluso bromeamos entre nosotros cuando vemos a alguna de nuestras hermanas que está embarazada. O a un papá que va a tener un hijo. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo alentamos, porque en la broma podemos desalentar. Y en las bromas que nosotros hacemos cuando vemos a una mujer que está embarazada o a un papá que va a tener hijo que su esposa está embarazada, en las bromas que hacemos dejamos ver cómo la cultura nos ha invadido. Padres primerizos que van a dar la noticia de que van a ser papás. Yo doy gracias al Señor porque nos hemos alegrado mucho, pero también he visto en lo íntimo y muchas veces en círculos pequeños, voy a ser papá. No sabes lo que te espera. Aprovecha tu tiempo, aprovecha de dormir. O a las mamás, uy, pobrecita, es como que le dieron una mala noticia, es como que estás embarazada. Y parece que le dijeron que tienes una enfermedad grave que tienes que soportar por el resto de tu vida. Y la verdad, Santi y Josi, los niños no son ni una enfermedad que tenemos que soportar toda la vida, ni tampoco son una mala noticia. Nuestros hijos son una muy buena noticia. Hermanos, y nosotros tenemos que ir hacia la perspectiva bíblica con respecto a qué son nuestros hijos para poder tener una meta clara y para poder criarlos bien. Nuestros hijos, según la Biblia, en el Salmo 127:3, nuestro Dios dice que nuestros hijos son un don de Dios y son una recompensa de Dios. ¿Amén? Esos son nuestros hijos. Por lo tanto, nuestros hijos son un regalo y no cualquier regalo, y ese regalo no viene de parte de cualquier persona. Nuestros hijos son un don, son una gracia que viene de parte del mismísimo Dios para nuestra vida. Por lo tanto, cuando nosotros vemos de esa manera a nuestros hijos, nosotros también vamos a poder entender de que no son nuestros, son de nuestro Dios. Y de que también no son para nosotros, son para nuestro Dios. Son de Él, vienen de Él y para Él. Por lo tanto, esa es la perspectiva que nosotros debemos tener de nuestros hijos. Por lo tanto, cuando veamos a una mamá que nos va a dar una noticia, que está embarazada, Gina ahora, por ejemplo, va a tener a su segundo hijo, Anaís, que está a punto de reventar, nuestra querida Anaís, oremos por ella, ¿ya? Y así, hermanos, nosotros cuando nos cuenten la noticia, ¿qué debemos hacer? Alegrarnos con ellos. ¡Qué gracia de parte de Dios para tu vida! Es una recompensa de parte de Dios para tu vida. Esos son nuestros hijos. Es más, en el verso 5 también nos dice que bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Pero hoy día, ¿qué nos dice la cultura? A mí, ¿cuántos hijos tienes? 3. ¿Qué? Tantos. Ya con 3 es como multitud. Es como, ¿cómo lo haces? Los que tienen 4, ¿qué? Ya son una especie en extinción ya. Los que tienen 4 hijos.
¿Ya? Los que tienen 5 hijos ya son extraterrestres. Mi mamá también fueron 2 hermanos, 11 hermanos por ahí. Y hermanos, las generaciones anteriores veían a los hijos como una bendición. Pero lamentablemente eso se está perdiendo por la cultura, como nos está invadiendo. Pero volvamos a la perspectiva bíblica de nuestros hijos. Hermanos, ¿qué son nuestros hijos? ¿Son una carga? Hermanos, no son una carga. Son una bendición. Ahora, no podemos desconocer de que hay situaciones complejas, pero aún en esas situaciones complejas son una bendición, que debemos tomarlo como tal y pedirle a nuestro Señor que nos dé la gracia y la sabiduría para poder guiar, criar, atender y llevar a nuestros hijos ya sobre nuestros lomos con alegría, con alegría. A los ojos de Dios, la persona que tiene hijos debe considerarse ¿cómo? Debe considerarse dichosa, debe considerarse feliz. Hermanos, si los que son padres le preguntan por sus hijos, inmediatamente una sonrisa tiene que develarse en su rostro. Qué tristeza es cuando muchas veces pregunto por los hijos y en vez de una sonrisa, no me digan nada. Hablemos de fútbol mejor. Hermanos, y la verdad es que eso me ha pasado. Y entristece el corazón cuando no se siente la dicha por el hecho de ser padre. Y la verdad, hermanos, es que ser padre es una de las mayores alegrías que el Señor en lo personal me ha tocado vivir. Qué dichoso es, qué dichosos somos los padres y qué gracias debemos dar a nuestro Dios por el don de los hijos. Son una bendición. Niños que están presentes hoy día, hijos que están presentes hoy día, tomen en cuenta esto, son una bendición. Son una bendición. Pero, si vi la lámina, no debemos confundir el aprecio y la valoración de vidas de nuestros hijos con una actitud indulgente ante la pecaminosidad de nuestros hijos. ¿Por qué quiero mezclar estos dos temas? Porque si bien nuestros hijos son una bendición, pero muchos papás cuando tratamos de estos temas inmediatamente me dicen, pero entonces no los tengo que corregir. A ver, ¿quién dijo eso? ¿Y por qué se choca en el tema de que nuestros hijos son una bendición, de que debemos regocijarnos con ellos, de que los amamos con todo nuestro corazón, a que no deban ser corregidos? Al contrario, el padre que ama a su hijo, según la Biblia que debe hacerlo, lo debe corregir. ¿Cierto, Santi? ¿Cierto, José? ¿Ya? Por lo tanto, una expresión de amor de los padres hacia los hijos es la corrección. La próxima semana vamos a ver los aspectos prácticos de esto. Hoy día estoy colocando un poco de fundamento. La próxima semana vamos a ir a aspectos prácticos. No debemos confundir esto, hermanos, y aquí donde la sociedad está muy confundida. Y tal como la sociedad está confundida, la iglesia también está confundida, porque hemos tomado muchos aspectos de la cultura. Si hablamos de aprecio y valoración, esto no tiene por qué disasociarse también de la corrección. No, si amamos, corregimos. ¿Ok? Si amamos, corregimos. Un falso amor no va a corregir, sino que va a ser indulgente con el pecado de nuestros hijos. Y ese falso amor básicamente tiene que ir con nuestra comodidad, porque es más cómodo, dejarlo nomás. Corregir es una tarea de todos los días. ¿O no los que somos papás jóvenes y los que han tenido hijos? Es una tarea de todos los días, ¿cierto, Darío? Usted todavía no es papá, Darío, pero es hijo. ¿Ya? Corregir muchas veces es una tarea agotadora. Pero no porque sea agotadora debemos dejar la dicha y el amor fuera de esto.
El tema, hermanos, es que nosotros como hemos asumido una cultura de tanto descanso, de tanto de relajo, de tanto el yo, de tanto cuidarme simplemente a mí, que incluso la labor que es dichosa de corregir a nuestros hijos y de criarlos para la gloria de Dios es tan agotadora que prefiero no hacerlo. Y muchos me han dicho, pastor, pero ¿cómo voy a estar todo el día corrigiendo? Si es necesario, debe corregir todo el día. Y hay etapas, que ahora no tengo el tiempo para entrar en este detalle, pero hay etapas en el crecimiento de nuestros hijos que la verdad es todo el día. Pero ojo, nunca usted me va a escuchar a mí hablar de violencia. ¿Me entendió? Porque cuando hablamos de estos temas, el pastor es violento con los hijos. No, no soy violento. Usé la vara, sí. Pero debemos separar conceptos. La vara no es violencia. La otra semana, no sé, Manuel, si íbamos a entrar en ello, pero la vara no es violencia. Pero la vara es vara. Y tenemos que usarla. Tenemos que usarla. ¿Ya? Pero muchos me dicen, pero pastor, entonces, ¿cómo lo voy a usar la vara si yo amo a mi hijo? Bueno, por lo mismo tiene que usarla. Porque lo ama. Y tiene un propósito claro y tiene un fin claro. Pero si no tenemos la frase del principio, un fin claro, si no tenemos el propósito claro, no vamos a saber con claridad qué vamos a usar, ni cómo lo vamos a usar. Porque algunos se pueden pasar al extremo por no entender cómo Dios corrige. La vara sí puede ser un método de violencia. Pero eso es cuando el papá no tiene claro el carácter de Cristo, el carácter de Dios, mostrado a través de las Escrituras. Sigamos. No debemos confundir el aprecio y la valoración debidas a nuestros hijos con una actitud indulgente ante la pecaminosidad de nuestros hijos. Hermanos, si amamos a nuestros hijos, vamos a corregir el pecado de nuestros hijos, porque les amamos. Veamos algunos modelos de crianza. No voy a entrar en detalle en todos ellos, hermanos. Este material se los voy a enviar para que no les saquen fotos, sino que hoy día solamente los vamos a comentar un poquito. Algunos modelos de crianza que se ven claramente en la sociedad, y ahí estos son los que están reconocidos según el autor. Usted va a encontrar otros modelos también, pero yo quise escoger estos 4, que son en los cuales todos los autores más o menos tienen consenso de que estos son los que se ven. ¿Ya? Cuando hablamos de modelo, estamos hablando del marco, ¿ya? De cómo lo voy a hacer. ¿Ya? Y está el modelo cultural. Y el modelo cultural asume las normas comunes de la sociedad y de las tradiciones y las expectativas de la cultura. Entonces, lo que modela nuestra crianza en este sentido viene siendo la cultura. Lo que la cultura asume como verdad con respecto al modelo de crianza y la forma de crianza es así, entonces, como yo lo voy a asumir. En este sentido, es yo quedando bien con la cultura y aceptando toda la cultura, la sociedad dice con respecto a la crianza, es así como yo lo voy a hacer. El otro modelo también es el modelo heredado, o sea, como mis padres me criaron, así yo también voy a criar a mis hijos. Y generalmente esto nosotros lo vemos dentro de nuestras congregaciones. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque mi padre lo hizo así conmigo. ¿Pero lo pasaste por el filtro de la escritura? No, porque así como me criaron a mí, así es la forma que yo sé criar. ¿Ya? Eso es uno de los temas, o es una de las formas más comunes que nosotros encontramos con respecto a la crianza, el heredado. También tenemos el modelo teórico, y aquí yo me he encontrado con también muchos padres con este modelo teórico. No, el autor dice esto, así lo voy a hacer. ¿Ya? O la ciencia dice esto, así lo voy a hacer. O la literatura en este tiempo ha descubierto, generalmente la psicología ha descubierto, por lo tanto, así yo voy a criar. Usted se va a encontrar con padres que son muy teóricos, que parecen que hay mucha sabiduría, pero es solo teoría. Solo teoría. ¿Ya? Y parece sabiduría, pero es solo teoría. Pero cuando me encuentro en la práctica con ellos, parece que la teoría y la sabiduría de este mundo parece que no sirve de mucho. O sea, no sirve de mucho. Y el último modelo, pero el más importante, hermanos, es el modelo bíblico. Y lo voy a dejar solamente, lo resumo de esta manera. El modelo bíblico, en resumen, es el que emana ¿desde dónde? El que brota desde las Escrituras. Lamentablemente yo veo y vemos mucho como mezcla de todos estos. Y
Y a veces hay como límites difusos en que parece que esta persona está usando la cultura, pero parece la teoría, pero también entra un poquito lo heredado y hay una mezcla que se mete todo al mismo saco y de ese todo tratamos de hacer algo y de tener herramientas para poder criar a nuestros hijos. Pero la crianza nuestra, si decimos que somos creyentes, debe emanar, debe brotar de una sola fuente. Y esa fuente es pura, esa fuente es santa, esa fuente es eterna. Esa fuente es la palabra de nuestro Dios. De ahí debe emanar todos los principios y todas las formas del cómo nosotros hemos de criar a nuestros hijos y de cómo estamos criando a nuestros hijos. Hermanos, todas las otras fuentes, todos los otros modelos son fuentes secas y rotas, en donde no hay agua para poder sacar de allí, para poder darnos a nosotros mismos y también dar a nuestros hijos para poder criarlas. Por favor, no beba o no busque, no trate de beber de una fuente que está corrompida. Todas las otras fuentes culturales, incluso la heredada, aunque yo doy gracias a mis padres por todo el esfuerzo que ellos hicieron conmigo para criarme. Me recuerdo de una que me criaron, que fue parte de la crianza y la tengo aquí. No para que obrárselas a ellos, sino que recuerdo y doy gracias a Dios por ello. Ahora doy gracias a Dios, pero en ese tiempo no di muchas gracias. Simplemente fue un ay. ¿Ya? Pero incluso todas las formas de heredado, nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con sus herramientas, con lo que tuvieron. Pero aún así, si no están de acuerdo al modelo bíblico, hermanos, son modelos corruptos y caídos. Aunque damos muchas gracias a Dios por cómo ellos lo hicieron con nosotros, debemos entender que la única fuente segura para la crianza emana desde la Escritura. Hermanos, es una fuente inagotable, es una fuente pura, es una fuente que no está contaminada y es una fuente que va a darle siempre las herramientas necesarias para poder criar a nuestros hijos. Ahora, estos son los modelos más o menos de donde nosotros, son los marcos en los cuales nosotros criamos a nuestros hijos. Pero también hay focos ya que están corrompidos y en los cuales nosotros tenemos que evaluar en cuál de ellos nosotros estamos. Y van a haber una mezcla también de muchos de estos focos de los cuales nosotros criamos a nuestros hijos. Y aquí me refiero a lo que vamos a ver ahora, es el enfoque de la crianza o cuál es el propósito por el cual se cría. Y hay muchos focos y vamos a ver algunos de ellos hoy día también brevemente. El primer enfoque es el refugio, o sea, yo cuido a mi hijo y mi objetivo es mantenerlos sanos y vivos y esa es mi perspectiva de la vida. Mientras ellos estén sanos, mientras ellos no estén enfermos, mientras ellos estén seguros en mi casa, yo estoy feliz y ese es mi foco. Hay otro foco que es el enfoque monástico, que este viene siendo un foco más moralista. O sea, yo quiero evitar que mis hijos se contaminen de todo, por lo tanto yo voy a resguardar y mi foco es que él no diga groserías, que él no vaya a fiestas, de que él no haga esto, no haga esto, no haga esto, no vea esto, no vea esto, no escuche esto, pero ese es mi foco. Y se basa en esto, y esto yo lo he escuchado mucho, que pareciese cristiano, pero no es cristiano, es simplemente moralista. ¿Ya? Entonces, ese es el enfoque monástico. ¿Ya? Vamos a ver después un foco distintivo o el sello distintivo de un enfoque adecuado. También está el foco administrativo. Y hermanos, de este foco, la generación actual está lleno de esto, los nuevos profesionales. ¿Ya? Yo los mantengo, otros los cuidan. ¿Ya? Y otros los educan. ¿Ya? Porque mi tarea es proveerles. Ya, por lo tanto, yo simplemente administro los recursos. Le faltan zapatillas, ahí tiene para las zapatillas. Le falta mochila, ahí tiene para las mochilas. Le falta pan, ahí tiene para el pan. Pero la carga de la educación y la carga de la educación y del cuidado la tienen otros. ¿Saben que yo dije, no me voy a meter en vara de 11 varas con esto, pero abuelitas, tengan cuidado? No asuman la responsabilidad que le corresponde a los hijos. No lo asuman. No lo asuman. Estamos en una generación, lamentablemente, que se ha pervertido. Y lo voy a decir, suena fuerte, pero es así, se ha corrompido. No quieren asumir su responsabilidad por tener mayores cosas, el trabajo, todo ello, la economía, y han dejado de lado el tema más importante que es la crianza de los hijos.
Y ahí, abuelitas tienen, porque todavía no soy abuelito, una gran responsabilidad. Cuiden sus futuras generaciones. Se tenía que decir. Pero abuelitas, de verdad, con mucho cariño. Con mucho cariño. También está el enfoque amistoso. La clave para la crianza es ser amigo de mis hijos. Hermanos, y el otro día tuve una conversación con un psicólogo de la cual no salimos de amigos. Y el enfoque me preguntó, el otro día, el año pasado, final de año, ¿cómo tú crías a mis hijos? Y yo le conté cómo crió a mis hijos. Y le conté una experiencia con Daniel cuando fue por ahí, no la voy a contar para no hacerlo largo. Y él me dijo, no, pero eso es perverso, tú tienes que ser amigo de tus hijos para que confíen en ti y te cuenten todo. Mira, la amistad tiene que ser parte de la crianza de los hijos. Pero mi foco y mi enfoque no es que mis hijos sean amigos míos, yo soy su papá. Yo soy su papá. Y un amigo no pone límites, un amigo no pone reglas, un amigo no los va a criar, un amigo no les va a decir que no. El papá sí tiene el deber de corregir, tiene el deber de decirles que no. Por lo tanto, mi enfoque no es amistoso, aunque converso con mis hijos y espero se entiendan bien, hermanos, estos conceptos. Porque no quiero entrar en ellos por cada uno, simplemente resumirlos brevemente. El otro enfoque es el académico. No sé si ustedes han escuchado esto. La herencia que le puedo dejar a mis hijos son los estudios. Por lo tanto, se esfuerza porque llegue lo más lejos posible con respecto a lo académico y con eso yo estoy pagado. Después de darles los estudios, hagan lo que quieran. Total, yo ya los eduqué, ellos tendrán que ver con el Señor. Hermanos, no podemos tener ese enfoque. Ese no puede ser la meta de nuestra crianza. Lo otro enfoque también es el foco militar. ¿Cuál es el foco militar? Reglas, 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 reglas y más reglas. En lo único que se basa la crianza es en reglas. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Hermanos, no hay persona que aguante eso. No hay niño que aguante eso. O sea, está bien el tema de poner los límites, pero hermanos, vamos a ver cómo vamos a colocar los límites. Tenemos que poner reglas, pero reglas claras. Reglas que usted también siga, que su hijo vea que usted sigue la regla. Pero hay papás que colocan reglas y ni ellos siguen la regla. Por ejemplo, en esta casa no vamos a tomar más Coca-Cola porque a ustedes niños les va a hacer mal. Y todos los días yo llevo una Coca-Cola a la casa y me la tomo solo. O sea, papá, si vas a colocar una regla, síguela tú primero, para que seas ejemplo y tus niños imiten la regla que tú quieres colocar. Y esa regla tiene un fondo, tiene un porqué. No porque simplemente te molesta el ruido, colocas una regla, sino que tiene un propósito de criar, de formar. El otro foco es un foco divertido. Y esto, hermanos, todos estos focos yo los he visto, ¿ya? Por sobre todo diversión. Y hermanos, hay papás que se sienten frustrados y sus hijos están aburridos. Y eso yo no lo puedo entender. Mis hijos a veces me dicen, papá, estoy aburrido. Qué bien, aburrámonos juntos. O abúrrase nomás. 5 minutos de aburrimiento, una mañana de aburrimiento no les hace mal. Al contrario, les hace muy bien. Porque el aburrimiento, ¿sabe lo que hace con nuestros hijos? Despierta la creatividad. Y les hace pensar, les hace desarrollarse. Pero hoy día, lamentablemente, hay muchos papás de que no pueden ver a sus hijos aburridos. Y trabajan, están todo el verano y ahí están todos cuando están en la casa, pasándole material, viéndole esto, qué bonito, qué el celu, qué el compu, que aquí, y tratando de ver juegos y todo ello para que los hijos no estén aburridos. Hermanos, no somos payasos, no somos circo. Ya no es que no somos un show para nuestros hijos, no somos eso. Por lo tanto, cuidado con este foco. Está el otro foco también, el materialista. Yo no tuve esto, quiero que mis hijos lo tengan. Y me voy a esforzar para que mis hijos no pasen de todas las penurias que yo pasé cuando chico. Hermanos, ¿sabe que eso malforma a nuestros hijos? Eso los malforma. Hermano, y ojo con esto, dele lo mejor que pueda a sus hijos. Pero que su meta y su foco no sea que sus hijos tengan todo porque yo no lo tuve. Ese es un foco corrupto. Los últimos dos
El penúltimo es el foco humanista, y es lo que hoy día la literatura está hablando mucho de esto. Y en los colegios, los que trabajamos o los que tenemos cierta participación en las escuelas, este foco lo estamos viendo mucho. Lo más importante en la autoestima es la crianza positiva, reducir los no y enfocándose en los derechos de los niños. Ya, este foco hoy día, si usted quiere levantar un proyecto, quiere presentarlo al Estado para recibir fondos, tenga este foco y va a recibir todos los fondos que quiera. Porque este es el foco de hoy día en nuestra nación, sobre todo con respecto a la educación. Usted lo puede ver en el Ministerio de Educación, lea ahí los documentos y este es el foco, ¿ya? Un foco humanista. Lo más importante es la autoestima, es la crianza positiva, reduzca los no, o sea, al niño no se le puede decir que no jamás. Cambie la palabra porque el no puede ser traumático. Hermano, yo no sé de dónde sale eso. No sé de dónde sale eso, o sea, hasta Dios nos dice que no. Y eso no nos va a traumar, para nada, nos forma, alinea nuestro corazón. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con los focos. Y el último foco, y vuelvo a reiterar, el más importante, es este foco, el foco redentor. Y este foco, hermanos, yo he recibido críticas por enseñarlo de esta manera. ¿Ya? Y Emanuel nos enseñó una frase, un impíito. Es un lindo impíito. Yo tengo una sobrina que acaba de nacer. ¿Lleva cuánto tiene, Andrés? 2 semanas. 2 semanas tiene mi sobrina. La miro, es una impíita. Aunque uno la ve rosadita, coloradita, bonita y la vistan, pero como una princesa. ¿Qué sigue siendo? Gracias, Manuel, por esa frase. Una impíita, una linda impíita. ¿Cuál es el foco? Si nosotros reconocemos eso, vamos a conducir a nuestros hijos a una relación con Cristo y esa es nuestra meta. Nuestra meta no es que estén bien vestidos y sin Cristo. No nos sirve que tengan una buena educación, pero sin Cristo. No nos sirven de que estén entretenidos, pero sin Cristo. No nos sirve de que tengan una buena autoestima, pero sin Cristo. Nuestro foco principal es ver la eternidad y saber de que nuestros hijos tienen lo mismo que nosotros, un alma eterna. Y esa alma eterna necesita ser dirigida para que se encuentre con Cristo. Porque si se encuentra con Cristo, es ahí en donde aseguramos, no yo, nosotros, Cristo, la salvación de sus almas. Por lo tanto, nuestro foco tiene que ser el enfoque redentor. ¿Y por qué el enfoque redentor? ¿Ya? Porque ese enfoque parte de la premisa de que nuestros hijos son, ¿nos cuesta decirlo? A ver, este enfoque parte con la premisa de que nuestros hijos son al igual que tú y yo. Por si acaso, al igual que tú y yo. Pastor, yo no, porque yo nací y fui criada en la iglesia bautista. Tú y yo nacimos pecadores. Y hubo un tiempo en el cual el Señor salió a nuestro encuentro. Por lo tanto, nuestros hijos, al momento de nacer, no nacen en Cristo. Y hermanos, esto es algo que nos cuesta mucho poder asimilarlo. Porque miramos a nuestros hijos y de verdad nos cuesta asimilar eso. Que mientras no se encuentren con Cristo, están perdidos. Dios nos ayude. Cuando tenemos esto en mente, vamos a sacar todos los otros focos. Y vamos a sacar todos los modelos corruptos. Si tenemos esta claridad. Hermanos, pero cuando no está esta claridad en la crianza de nuestros hijos, si no está esto motivándonos en la crianza de nuestros hijos, vamos a tomar de un poquito de este modelo, un poquito de este modelo, un poquito de este foco, porque parece interesante para quedar bien con esto, para que no me digan nada. Pero hermanos, ¿qué sacas con que no te digan nada si estás perdiendo la oportunidad de guiar a tus hijos a Cristo? No podemos hacer mezcla de los modelos. O es el modelo bíblico o es un modelo corrupto. Pero necesitamos entender esto
para poder decir, esta es la ruta, esta es mi meta, esto es lo que yo tengo que hacer. Pero si no entiendo esto, voy a tener una mezcla ya en los enfoques y en los modelos de crianza de nuestros hijos. Hermanos, ¿a cuántos de ustedes, si somos honestos, a cuántos nos cuesta asimilar de que nuestros hijos son impíos? ¿Nos cuesta? ¿Nos cuesta, cierto, Génesis? Por nombrar a una, perdón. Nos cuesta. ¿Cierto, hermana Mari? Emanuel, Vi. Nos cuesta, porque los miramos ahí pequeñitos. Pero si son unos angelitos, no son nada angelitos. El Señor nos ayude para poder comprender la visión bíblica de nuestros hijos y el por qué necesitamos hablar de crianza. ¿Ya? Hermano Juan, Jesús orando lo deja claro, dice, y esta es la vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermanos, partamos con esto. Tus hijos tienen un alma que es eterna. Todos nosotros tenemos un alma que es eterna, ¿sí? De dónde pasa esa eternidad, ¿de dónde depende? De lo que nosotros hagamos, vivamos y creamos, ¿dónde? Aquí en la tierra. Y usted padre, yo padre, si veo a mis hijos, yo tengo que entender que tengo una sola oportunidad con ellos, que mediante ellos están creciendo y el tiempo que Dios me permita criarlos, esa es la oportunidad que Dios me regala a mí como padre para poder guiarlos hacia Cristo, que ahí está la vida eterna, en Él. No tengo otra oportunidad. Es una oportunidad que Dios nos regala como padres, para que mientras los estemos criando, nosotros guiarlos y mostrarles a Cristo nuestro Salvador. Esa debe ser nuestra meta. El enfoque redentor está centrado en el corazón de ellos, más que en la conducta. Cuando nosotros, y aquí yo veo, y yo también tengo que revisar mi corazón cuando corrijo y cuando pongo reglas, cuando coloco límites, ¿por qué los coloco? Y tengo que preguntarme eso. ¿Por qué lo estoy colocando? ¿Porque simplemente me molestan a mí? ¿O porque lo que debo corregir tiene que ver con el pecado de ellos que está en el corazón? Hermanos, y muchos papás simplemente corrigen la conducta de los hijos, pero no van al fondo, que es el corazón. Y lamentablemente lo voy a decir con mucho cuidado, pero es así. Cuando corregimos la conducta, nosotros estamos criando a nuestros hijos como si fuesen animalitos. A la Apolos y a la Mica yo les corrijo su conducta, pero no puedo ir al corazón de ellos, porque son instintivos. Pero nuestros hijos no son instintivos. Tienen un corazón que debe ser corregido y debe aprender. Por lo tanto, cuando yo corrijo, mis hijos deben saber por qué estoy corrigiendo. Debo explicarles y ellos deben asimilar de que esa corrección fue por pecado. No están mis hijos acá, pero usted le puede preguntar a Joaquín y a Daniel, y a Elena también. Cuando los corregimos, yo me encierro con ellos y les explico, esto es por esto, por esto, por esto y por esto otro. ¿Entiendes por qué te estoy corrigiendo? Sí, papá. ¿Y qué es lo que es eso? Pecado. ¿En contra de quién? En contra de Dios. Hermanos, si ellos no entienden que la corrección es producto del pecado que ellos cometen y que el pecado debe ser corregido, hermanos, ellos no van a llegar la hora de irse a la casa para que no les peguen más nomás. Ellos deben ser corregidos hacia Dios, hacia Cristo, hacia el Señor. No hacia el corazón de nosotros como padres, sino que nuestros hijos deben ser corregidos hacia el corazón de Cristo. Pero muchas veces nosotros como padres cometemos el error de corregir porque a nosotros simplemente nos parece mal algo. Una vez estuve en una familia en donde niños pequeños y les dieron una tanda a uno de los hijos
Y yo después en confianza le pregunté, aparte al papá, ¿por qué lo corregiste? Ay, pastor, es que es mi hijo, lo debo corregir. No, no te estoy quitando la autoridad, le dije. Simplemente te estoy preguntando, ¿por qué lo corregiste? No te estoy cuestionando, te estoy preguntando. Ah, es que lo que pasa es que me cansó. ¿Te cansó? Y me abrió la puerta para poder conversar. Y le pregunté, ¿cuál fue el pecado que cometió tu hijo? Y no me supo responder. Hermanos, nuestros hijos deben saber por qué los estamos corrigiendo. Y deben saber que la corrección es por el pecado. Y el pecado se corrige porque trae consecuencias. Ya. El pastor Marcos Peñas un día dio una muy buen ejemplo también, y quiero comentárselos para recordarlo más que nada para poder entender este punto. Él una vez estuvo también en la casa de unas familias, y en donde el hijo se subió arriba de la mesa de centro. Y el papá lo agarra, se lo lleva y le dio una tanda, porque se subió arriba de la mesa de centro y era un niño pequeño. Y después él también le preguntó al papá, ¿por qué lo corregiste? Es que se subió arriba de la mesa de centro. ¿Y cuál fue el pecado? ¿Le enseñaste alguna vez de que no debía subirse arriba de la mesa? No, pero es que él debe saber. No, es que no sabe. No es un niño. Pero si tú le dices, no te subas a la mesa de centro, y se sube, lo que tú corriges no es la conducta, sino que la desobediencia del corazón. Yo te lo dije. Por lo tanto, lo que tú estás corrigiendo ahí, en ese ejemplo, no es la mera conducta de subirse arriba de la mesa de centro, sino que lo que uno corrige es el pecado. ¿Y cuál fue el pecado? El pecado no es subirse a la mesa de centro, sino que el pecado es la... Exacto, muy bien, clase, tienen un 7, entendieron todos el punto. Porque, hermano, nosotros, ¿qué corregimos generalmente? ¿La desobediencia o que se sube arriba a la mesa? ¿Sí o no que generalmente hacemos eso? Pero ¿cuál es el pecado de subirse arriba a la mesa? Lo más, hermanos, que te la va a quebrar, que se va a gastar dinero y todo ello, que se va a ver feo con la mancha que puedan dejar. Pero eso no es pecado en sí. No sé si me explico. El pecado en sí es que te Ahí está el pecado, y eso es lo que hay que corregir. ¿Se entendió el punto? Entonces, esta crianza redentora va centrada en el corazón de los hijos y no solamente en la conducta, centrada en el corazón de ellos y no centrada en la conducta, porque cuando se centra en la conducta es porque está centrada en nosotros. A mí me molesta y punto. No es así. Nosotros debemos revisar nuestro corazón. Hermanos, aquí el por qué importa. Porque una crianza no bíblica, no redentora, yo soy el papá y punto. No, hermanos, aquí el por qué importa. Papá, ¿por qué no debo hacer esto? Trata de explicárselo de la mejor manera posible de que tu hijo entienda, para de que después lo puedas corregir por desobediencia. Por lo tanto, los por qué importan en la corrección. Los por qué importan en la crianza. Hermanos, una crianza legalista y moralista simplemente va a decir, mira, yo soy tu papá y punto, me tienes que hacer caso. Hermanos, evitemos eso. Evitemos eso. Recuerden que nuestros hijos debemos trabajar el corazón de ellos. Son personas que están en crecimiento y que necesitan corrección, pero una corrección sana, una corrección bíblica, una corrección que honra a Dios, una corrección que glorifique a nuestro Dios. Por lo tanto, el porqué en la crianza importa mucho. Y el porqué siempre tiene que ser dirigido a Dios, tiene que ser dirigido a Cristo, tiene que ser dirigido a la palabra del Señor. Papá, ¿por qué no puedo escuchar esta canción? Porque a mí no me gusta. No, ahí está centrada en ti. Mira, hijo, escucha la letra. ¿Qué dice la letra? Analiza la letra. ¿Honra esto a Dios? No, papá, porque esta conversación la he tenido con mi hijo. Joaquín, ¿por qué te gusta esta canción? No, por esto otro. Tú sabes inglés. Joaquín entiende muy bien el inglés.
Ok, le digo yo, entonces tradúcemela. Dime qué dice la canción. Y empieza, taca, taca, taca. Dice esto y esto otro. Ah, y aquí dice esto. Entonces, hijo, ¿eso honra a Dios? No. ¿Qué vas a hacer? No la escucho más. ¿Yo se lo prohibí o lo crié? ¿Le di una herramienta o lo llevé a Dios? ¿Qué hice en ese momento? No lo llevé a mi corazón, lo llevé a Dios. Y hermanos, nosotros en la crianza debemos entender de que nuestros hijos necesitan no conocer nuestro corazón como necesitan conocer el corazón de Dios. Necesitan ver nuestro corazón, pero más que ver y entender nuestro corazón, necesitan conocer el tierno corazón de nuestro Dios. A Dios debe ser dirigida nuestra crianza, por lo tanto, el por qué importa. ¿Se entendió el punto? ¿Ya? Ahora, en los minutos que quedan, necesito ver el distintivo de la crianza bíblica. Pastor, ¿cómo nosotros distinguimos entre todos los focos, entre todos los modelos, entre todo lo que yo hago? ¿Cómo distingo si la crianza que llevo es bíblica? Por favor, pongan adelante, lean adelante. ¿Alcanzan a leer? A la cuenta de 1, 2 y 3. ¿Qué dice? ¿A alguien le parece raro eso? Ahí no. Muy bien. Muy buen. ¿Ah? A ver, levanten la mano a quién le parece raro lo que está adelante. Levante la mano. ¿A quién le parece raro lo que están leyendo? ¿A quién le parece correcto? Por favor, honestamente, levanten la mano. ¿A quién le parece correcto? Nadie la va a levantar. Hermanos, muchas veces nosotros nos vamos a confundir y cuando escuchamos a alguien que está criando a sus hijos, pareciera como si fuese bíblico, creyente, aunque no venga a la iglesia, uy, lo está haciendo bien. Le falta al Señor nomás, le falta venir a la iglesia nomás, pero mira, tu modelo de crianza, yo lo quiero, enséñame. Y esto, hermanos, la gente está desesperada con respecto a la crianza de los hijos, pero no quiere tomar la herramienta correcta. Quiere como microondas y que todo venga listito, se lo coloca en el cerebro a nuestros hijos y listo. Pero no quieren tomar la responsabilidad. Mis hermanos, hay muchos modelos y formas de crianza que parecen bíblicas, tal como el texto que está ahí. Parece bíblico, pero le falta algo para que sea una crianza bíblica. Ese texto es Efesios 6:4, pero le falta algo. Hermanos, mucha gente le va a decir allá afuera, yo tengo disciplina para mis hijos. Yo los instruyo. Yo que soy papá lo disciplino, lo instruyo. Pero ¿en qué disciplina? ¿En qué instrucción? Pues yo soy el papá. Sí, yo sé que tú eres el papá. Te estoy preguntando qué disciplina y qué instrucción les estás dando. Porque lo que está ahí adelante parece cristiano, pero le falta algo para que sea cristiano. ¿Qué le falta? Vamos al texto de verdad. El texto dice, y ustedes, ahora sí, a los que no les parecía algo raro, ahí está el texto. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlo, lo primero, en la disciplina e instrucción, ¿de quién? Del Señor. Ese es el sello de la crianza cristiana, de que es del Señor, no tuya. Por lo tanto, emana desde la Escritura, no desde la filosofía, no desde la ciencia, no desde la cultura, no desde la escuela, nace del corazón de Dios. Por lo tanto, hermanos, un punto. ¿Qué fue la primera palabra que faltaba y que resalta ahí? En la hay una sola forma de poder criar bien a nuestros hijos, y esa es a la manera de Dios, no hay otra. ¿Estamos bien? Hay una sola manera, por eso es el la. Y todo lo que está en la Escritura, y como Pablo lo menciona allí, no usa palabras al azar. El Espíritu Santo que guió la Escritura, que inspiró la Escritura, no deja palabras al azar, no sobran palabras en la Escritura. Todo lo que está allí es para nuestra edificación.
Por lo tanto, en la, el artículo que aparece ahí es algo que define algo como uno solo. No hay otro. Por lo tanto, si dice en la, es porque no hay otra. ¿Sí? No hay otra. Y esa la lo define como algo único y completo. No necesita añadidura. No lo necesita. ¿Y qué es esto único, completo y no necesita añadidura? Es un tipo de disciplina y es un tipo de instrucción y es aquella que emana desde la Escritura y que es la disciplina e instrucción ¿de quién? No de Dionisio Valenzuela, no de Jaime Carrasco, no de Manuel Leiva, no de cualquiera de nuestros hermanos, no del pastor Marcos Peña, no del pastor Héctor Salcedo, no de cualquier hombre que usted admire, sino que se desprende únicamente de nuestro Señor. Críenlos, hermanos, es una orden, es un imperativo, no es un consejo. Si pueden, no, háganlo. Papitos, mamás, es una orden de parte del Señor para nosotros. Debemos criar a nuestros hijos, es un imperativo y es una orden. ¿Qué significa la palabra criar ahí? Es proveer todo lo necesario para el correcto desarrollo y crecimiento de nuestros hijos. Ahora, aquí nos podemos confundir porque nuestros hijos necesitan zapatillas, necesitan comida, necesitan ropa, necesitan un techo, necesitan todo ello. Pero lo que más necesitan nuestros hijos es conocer a nuestro Salvador. Por lo tanto, nosotros como padres necesitamos darle todo lo necesario ya para el correcto desarrollo y crecimiento, en su crecimiento y desarrollo, para que ellos conozcan a Cristo el Señor. Ahí debe ir todo nuestro esfuerzo. Dele pan. Por favor, no queremos que llegue el niñito a pata pelada el otro domingo porque el pastor dijo que no lo necesita. No es así, ¿ya? Pero lo más importante es que nosotros debemos proveer todo lo necesario, las instancias necesarias para que ellos conozcan al Señor. Y nosotros somos responsables. Ahora, ¿a quién va dirigida esa orden? ¿A quién va dirigida? ¿A los abuelitos? ¿A los tíos? ¿Al pastor? ¿A las maestras de la escuela dominical? ¿A quién va dirigida esa orden? Y ustedes, padres, y los identifica y les dice, ustedes padres. Deuteronomio 6 y 7 dice, y estas palabras que te mando hoy estarán primero sobre tu corazón de los padres. ¿Para qué? Y las enseñarás diligentemente a tus hijos. Hermanos, si la palabra no gobierna el corazón de los padres, difícilmente el padre va a llevar a sus hijos a la palabra. Por lo tanto, la palabra nos coloca el orden correcto para nosotros poder criar bien a nuestros hijos. El primer orden es una demanda a los padres. Padre, tú primero come la palabra. Padre, tú primero aliméntate de la palabra. Papá, tú primero confía en la palabra. Papá, tú primero descansa en la palabra. Confía en la palabra. Porque si tú comes, confías, te alimentas, le das prioridad a la palabra, vas a guiar a tus hijos, ¿a dónde? A la palabra. Por lo tanto, primero que estas palabras, los mandatos de Dios, porque ahí está hablando sobre los mandamientos, esas palabras primero deben gobernar el corazón de los padres. Pero hoy día esto escasea en medio de las iglesias. Los padres están consumiendo actividades, pero no están consumiendo la palabra de Dios diariamente. Y eso es un problema. Por eso las generaciones se están corrompiendo aún dentro de la iglesia. Por eso hablar de santidad hoy día es difícil. Por eso la santificación hoy día es difícil. Por eso colocar límites hoy día es difícil. Porque los padres no estamos haciendo nuestro trabajo. Despertemos, iglesia. Despertemos, iglesia, y honremos a nuestro Dios con lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Los medios para lograr lo anterior, para criar a nuestros hijos, en la misma palabra nos dice en Efesios 6, es disciplina y amonestación. Disciplina, hermano, nosotros no lo tenemos que llevar como a un lado negativo, como que vara, no. Vea usted la palabra que se usa ahí, viene de cómo un deportista se entrena para lograr una meta. ¿Cómo un deportista se entrena para ganar? Entrenando, no comiendo lo que no debe comer,
Entonces, en ese sentido, el deportista, ¿qué es lo que tiene? Quiere ganar. Tiene una meta. Por lo tanto, para alcanzar esa meta, ¿qué es lo que hace? Él se dice, ¿y qué es lo que hace? Se levanta temprano, come bien, no come otras cosas porque tiene una meta. Por lo tanto, la palabra que ahí aparece como disciplina no tiene una connotación negativa, sino que tiene una connotación positiva, de que yo voy a disciplinar en alegría porque quiero alcanzar una meta. ¿Y cuál es esta meta? Que mis hijos conozcan al Señor. Por lo tanto, yo me voy a ordenar, yo voy a hacer todo lo necesario para ello. Y la amonestación a los que les gusta el fútbol tiene que ver con una tarjeta amarilla. O sea, estás advertido. O sea, advertir del peligro a nuestros hijos, advertirle de por qué vamos a hacer esto, advertir del pecado, advertir de todo lo que va a pasar si ellos tienen tal y cual conducta. Por lo tanto, la disciplina tiene una connotación muy positiva, es preparar a nuestros hijos para una meta, y la amonestación tiene que ver con la advertencia que tenemos que hacer los padres día a día para que nuestros hijos entiendan y conozcan a nuestro Dios. ¿Sí? Esas dos palabras tienen esas connotaciones. Finalmente, hermanos, al ejercer la disciplina y amonestación del Señor, nos constituimos en instrumentos de nuestro Señor, y gloria a Dios por eso, para guiar a la siguiente generación hacia Cristo. Hermanos míos, yo no sé si usted tiene una meta más grande que esa. Con sus hijos, con los nietos, con las siguientes generaciones que vienen. Pero al ejercer disciplina y amonestación del Señor a la manera de Dios, nos constituimos en instrumentos en las manos de nuestro Dios, para poder guiar a nuestros hijos hacia la meta, que es que conozcan a Cristo nuestro Señor. Hermanos, y aquí no sé si ustedes muchas veces yo cuando niño, me recuerdo que jugaba con hormiguitas, no las mataba, a veces, y les ponía caminos, a ver qué tan pillas eran, decía yo. Y las encontraba en una senda cuando iban caminando. No sé si ustedes se han pillado con hormigas en la casa, ¿cierto? Que van caminando una detrás de otra. Y yo lo que hacía es que les cambiaba la ruta. Y les ponía algunas cositas adelante y con la mano le hacía un camino, le hacía una senda para que ellas fueran por esa senda o por esa ruta. Y hermanos, nosotros como padres somos esas manitos que nuestros hijos necesitan para poder ser guiados. Entonces nosotros, con disciplina y amonestación del Señor, marcamos la senda por la cual ellos deben andar. Y aun cuando fueren viejos, no se olvidarán de ello. Pero recuerde que eso no es una promesa. Eso es lo común que debe pasar. Es sabio, hermano. Los proverbios son sabios, son sabiduría. Por lo tanto, si bien no es una promesa, sí es de sabiduría que los padres, amonestación, disciplina, para que nuestros hijos tengan una senda marcada por la cual ellos deban andar.